Muy bien, pues invito a los participantes a plantear cualquier pregunta, opinión o cuestión y, bueno, pues levantan la mano, les agradecería yo y los que están aquí sentados que se presentasen, sobre todo porque a ellos ya les conocen, que ya se han presentado y a mí también, y así es más cercano y más fácil el diálogo. Si no se atreven, no que no se atrevan, que seguro que sí se van a atrever, sino mientras se piensan las preguntas, pues yo tengo un par de cuestiones que me han surgido conforme les estaba escuchando. Una de ellas relativa a lo que ha estado planteando José Llorca del fondo 4.0, el fondo de puertos 4.0, que a mí personalmente me parece una excelente idea. Y además, yo no sé en otros sitios del mundo, porque tampoco me conozco otros países tanto como para opinar, pero desde luego en España yo creo que es la primera vez que se hace una cosa así, tan ambiciosa e innovadora. Entonces, enfocado a lo que contaba José Llorca, yo tengo una pregunta de manifestación de opinión, sobre todo para los otros dos ponentes que han estado aquí con nosotros, respecto a lo que ha contado José Llorca de este fondo 4.0 y cómo lo ven personalmente y como representantes de dos empresas que están trabajando, una desde hace muchísimos años, casi desde que yo tengo memoria, y la otra también muchos años, para los puertos. Entonces, porque nos planteen su opinión respecto a este fondo y por alusiones, José Llorca, después lo que quiera decir. A mí quizás uno de los componentes que más me ha llamado la atención es, y lo valoro extremadamente de un modo muy positivo, y es el hecho de que no solo se va a incentivar la generación de iniciativas en España, sino en cualquier sitio. Nosotros somos una compañía multinacional y intentamos buscar el talento y las capacidades allí donde estén. Y es más, tenemos la visión de que el mundo de los puertos es un mundo global, con lo cual, del mismo modo que el tráfico tiene que ser global, yo creo que las iniciativas y el conocimiento que se aporta y el crecimiento que se aporta tiene que ser también global. Es decir, que en ese sentido es novedoso y de agradecer. Sí, desde nuestro punto de vista, digamos que más que una opinión, pues es más contundente un hecho. O sea, nosotros estamos ya trabajando en ideas y en propuestas a presentar a este marco sobre el que José Llorca está haciendo, digamos, evangelización desde hace ya un tiempo, y por lo tanto, más que una opinión que se quedaría en pues una cuestión sin más recorrido, la evidencia es que tenemos en cartera, digamos, propuestas a presentar y que creemos que encajan perfectamente en lo que se plantea, que responde a una necesidad que está en la línea con lo que comentábamos previamente de este concepto de comunidad, de ecosistema, de que por supuesto nadie por sí solo es capaz de hacer algo tractor para el sector, sino que hemos de entenderlo como una cuestión en cooperación y colaborativa. Entonces, sí, la acogida, digamos, en Portel es entusiasta, y estamos preparando propuestas para acogernos a este plan y colaborar con compañeros del sector, como por otra parte pues es lo habitual. Es decir, yo levanto la vista y veo aquí a compañeros con los que en diferentes frentes estamos trabajando, pues cada uno desde su empresa, desde su ubicación en la cadena logística, pues a contribuir a que el sector avance. Bueno, yo agradezco los comentarios, que no son los únicos. Yo creo que en general todo el mundo lo valora positivamente, por tanto me hubiera extrañado que las empresas de aquí no lo valoraran positivamente, ¿no? Porque yo creo que lo que representa en el fondo es un nuevo modelo de apoyar al emprendimiento. Que creo que, y no es por criticar a los organismos públicos, pero organismos públicos desde el CEDETI hasta NISA u otros están favoreciendo mucho el tema de o bien participar en el capital o bien dar préstamos participativos. Y esto es un riesgo. Yo creo que el emprendedor lo que hay que facilitar en la vida, no le puede cambiar la vida por ser emprendedor. Y yo creo que ese es el elemento fundamental, ¿no? Y en el sentido de que también hay otros modelos. Por ejemplo, el puerto de Rotterdam tiene un programa de emprendimiento en el que él es parte del capital. Y hay otros modelos. Por ejemplo, el gobierno vasco tiene un modelo de industria 4.0
que yo tampoco creo que es muy exitoso, ¿no? Pero digamos que lo que se favorece no es ayudar al emprendedor, sino darle un contrato con una empresa. Y por tanto, de alguna forma, el emprendedor queda canibalizado por la empresa. Eso es otro modelo, ¿no? Que creo que no tiene todo el desarrollo. El emprendedor tiene que ser capaz de controlar su producto y, por tanto, entiendo que no debe, digamos, el apoyo público intervenir en la propia gestión de la empresa. Ese es el modelo en el que nosotros estamos trabajando y creo que puede tener un recorrido amplio. Y el emprendimiento puede estar en cualquier sitio. Puede estar en Tel Aviv, o puede estar en Berlín, o puede estar... Y tampoco se trata de innovar, sino a veces es de innovar, digamos, hacer cosas tremendamente disruptivas, sino de aplicaciones a nuestro sector de productos que pueden estar ya en vigencia en otros sectores y, por tanto, también estamos en esa línea. Y yo creo que habrá alguna dificultad. Por ejemplo, yo creo que en este proyecto ha sido criticado o puede ser criticado, y veremos cómo las convocatorias se va acomodando, el tema de la copropiedad intelectual de las patentes. Es un elemento que puede ser restrictivo o que puede ser menos flexible al efecto de favorecer que se puedan presentar proyectos. Pero hemos de tener en cuenta los equilibrios, ¿no? Es dinero público y, por tanto, tiene que haber retornos si se producen plusvalías. Yo creo que eso es razonable. Estoy seguro que con el equipo jurídico de la consultora que sea finalmente adjudicataria, pues vamos a hacer un trabajo interesante para hacer que las convocatorias sean lo más flexibles posibles y se pueda compaginar los temas de, digamos, retornos sobre dinero público, en el caso que fueran bien, con que no haya ningún elemento que no flexibilice estos temas. Pero bueno, yo estoy convencido de que va a haber muchos proyectos. Sé que en este momento hay mucha gente que está trabajando ya en proyectos en diferentes niveles de emprendimiento y, bueno, seguro que esto no es un fondo que se va a quedar en sí mismo. Yo creo que el próximo paso es generar un fondo privado ad hoc con miembros de la comunidad portuaria, incluso con bancos, que puedan, digamos, apoyar y favorecer que los proyectos sean de inversión privada compartida y que esto sea más que una semilla, sino un elemento que promueva que la comunidad portuaria, fundamentalmente, digamos, tenga sensibilidad sobre la innovación abierta y genere o que busque emprendedores que le puedan ayudar a resolver los retos que ellos tengan. Por tanto, yo estoy convencido también que todo el sector empresarial que desarrolla actividad en los ecosistemas innovadores va a ser también muy proactivo. Estoy hablando de venture builders o aceleradoras u otros elementos, otros actores de los ecosistemas que van a intentar, digamos, favorecer y estar en contacto con el sector privado para, en función de sus retos, buscar emprendedores que les desarrollen productos y, por tanto, generar startups. Yo creo que el ámbito que se abre es grande y yo estoy convencido que va a ser un éxito. Muy bien. Bueno, pues como de momento no hay nadie que quiera preguntar, yo pregunto, sigo preguntando. Sí, vale, me alegro. Aunque la tengo preparada, si me da tiempo, luego la pondré. Puedo esperar, ¿eh? No, adelante, por favor. Buenos días, José Manuel Gese, DISDEFE. Yo tenía una pregunta yo creo que para los tres, que es, todos sabemos que el puerto es un territorio en donde hay distintos actores que no siempre tienen los mismos intereses y juegan a veces papeles diferentes. Desde su experiencia, ¿qué se está dando más? ¿Que las empresas que dan los puertos buscan desarrollar tecnologías disruptivas para solucionar sus problemas o que la autoridad portuaria de alguna forma dirige la generación de este tipo de nuevos desarrollos para permitir su uso colaborativo por todos los actores que intervienen en lo que es la logística aeroportuaria? Empiezo yo. Yo creo que se dan las dos cosas, pero mi impresión sobre el ecosistema, por decirlo así, portuario, es que es enormemente competitivo. Y, por tanto, yo creo que las iniciativas básicamente son empresariales e individuales. Digamos que la autoridad portuaria lo que promueve son elementos dentro de su ámbito de gestión. Estamos hablando de todos aquellos elementos que favorecen el intercambio de información de todos los actores públicos y privados que intervienen en el paso de la mercancía por el puerto. Pero yo creo que hay muchos actores portuarios en este momento, y no me interpreten mal, ¿no? Pero la digitalización lo que nos lleva es a una reducción de la intermediación. Y, por tanto, agentes de la comunidad portuaria que basan en gran medida su negocio en la intermediación, que hay muchos,
si no se ponen las pilas y se meten tremendamente en la economía 4.0, su negocio se va a acabar. Lo estamos viendo con las grandes navieras. Las grandes navieras, ¿qué están haciendo? Están integrando toda la cadena logística. Quieren ser actores completos, quieren controlar, quieren evitar la desintermediación. Yo pongo siempre el ejemplo de lo que pasa con los ferrocarriles portugueses, que lo compró MSC y está saltando, digamos, generando trenes desde Sevilla a Sines y a sus hubs peninsulares, que es Valencia. No es inocuo que haya llegado a un pacto con IBM para generar un blockchain corporativo que se llama TrailLens y que ahí está también el puerto de Algeciras, porque lo que quiere es controlar todo el mecanismo. Por tanto, muchos agentes de la comunidad portuaria yo creo que van a ser muy proactivos en esta serie de productos, no desde un marco colaborativo, desde mi punto de vista, sino de generar elementos diferenciales que les permitan seguir siendo competitivo en el mercado. Y yo lo que estoy notando es que grandes compañías, terminales españolas o grandes terminalistas españoles, están empezando a generar departamentos en el ámbito de la innovación abierta, es decir, que están intentando identificar sus retos y buscar emprendedores que se los solucionen, bien por la vía directa o bien a través de agentes como pueden ser venture builders o aceleradoras o incubadoras. Esa es mi percepción, lo cual no quita que la comunidad portuaria sea un agente activo en todo este proceso para aquellas cosas que cree que le van a crear más competitividad en todo su país. Yo, un poco redundando en lo que estabas comentando, es decir, sí que realmente la digitalización o la posibilidad de tener más información y servicios más sofisticados va en la línea de dar más valores diferenciales, porque si no se van a perder en esa cadena, van a desaparecer, van a ser absorbidos, porque al fin y al cabo el cliente de esos servicios, por un lado, busca sencillez, como decíamos en la presentación, pero también busca una interlocución única, y lo que no quiero es tener que hablar con N, tener que coordinar a distintos y que me involucren en el día a día o en los problemas. Yo no quiero verlos, yo lo que quiero ver es la solución. Con lo cual, cuanto más sofistiquen esos servicios, cuanto más sofistiquen por debajo, pero por encima los ofrezcan más sencillos, más competitivos se verán. Y yo creo que en cualquier caso sí que hay iniciativas privadas, pero creo que en cualquier caso siempre tienen que alinearse con la autoridad portuaria, que es quien debería tener un poco la visión global de todas esas iniciativas. Sí. Bueno, quizá no desde un punto de vista tan estratégico, es decir, a mí, y esto va más allá del contexto concreto en el que estábamos hablando, es decir, la intermediación, que sí, efectivamente, fruto de la digitalización, vemos que en algunos casos se está perdiendo, y a pesar, y con efectos nocivos, yo creo que hay efectos nocivos pues, en el mundo de la información, en el mundo de la política, quiero decir, la intermediación tiene un valor y en la medida que ese valor se salvaguarde, pues hay que mantenerla incluso con la digitalización. Respecto a quién tira más o si hay más competitividad o más bien común, yo creo que ahí vemos cada puerto, digamos, es un mundo, hay autoridades portuarias con un valor más tractor y con una noción de comunidad más grande, incluso de cadena logística. Es difícil generalizar en este aspecto. Nosotros sí que entendemos que, incluso por el tipo de servicio que prestamos, es un servicio que no se entiende como un servicio para un agente individual de la comunidad, sino que se entiende insertado dentro de lo que es la cadena logística, con lo cual entendemos que, como principio, hay que velar por el bien global. Sí que es verdad que a veces es difícil ver cuál es la métrica, cuál es la manera de entender que ese bien global sea justo, pero eso es a lo que en principio tendríamos que tender. ¿Tenemos alguna pregunta más por ahí? Había un micro. Hola, buenas. Ignacio de la Peña, de Unión Fenosagas. Tenía dos preguntas, una dirigida a Albert Fayós y otra a los tres en general. Mi pregunta es dirigida a Albert.
bueno, nos has presentado una plataforma de integración de sistemas que controla cámaras, sistemas de presencia, etcétera, etcétera. Esto se hace en los puertos ya. Recuerdo cuando yo trabajaba en un puerto hace 20 años, ya lo hicimos. ¿Cuál es la diferencia, para gente que no somos expertos, entre lo que se hacía antes, que ya abríamos puertas, cerrábamos puertas, teníamos cámaras, lo teníamos conectados con el plan de emergencia? ¿Cuál es la diferencia entre lo que se hacía hace 20 años y lo que se hace hoy? Para ver, digamos, cuál es el impacto verdadero de la industria 4.0 en los puertos y cómo se han implementado estos sistemas. Esto sería la primera pregunta. Y luego, en general, para los tres, cuando hablamos de la industria 4.0, hay una serie de elementos, ¿no?, que se repiten mucho, ¿no? Ciberseguridad, el Internet de las cosas, etcétera, etcétera. Y hay una última componente que se suele reconocer en esta industria, que es la simulación. Los puertos llevan haciendo simulación mucho tiempo también, simulación de muchas cosas, simulación de condiciones meteorológicas, simulaciones de operación portuaria, gestión de atraques, gestión de parques en terminales de contenedores, etcétera, etcétera. Sin embargo, en todas las conferencias que estoy asistiendo, veo poca conexión entre lo que se ha venido haciendo también en simulación durante muchos años, estamos hablando de muchos años, y su aplicación práctica en la industria 4.0. Es decir, cómo se conectan la simulación, ejemplos reales, con todo el resto de componentes de la industria 4.0. Si conocéis algún ejemplo y nos podéis dar un poco de luz en eso, pues estaría muy agradecido. Bueno, por alusiones, por pregunta directa, es decir, yo lo que he presentado brevemente es un ejemplo de plataforma de supervisión integrada que responde a unas necesidades en el ejemplo propuesto de un puerto concreto. Obviamente no pretendo presentar aquí como una cosa revolucionaria acceder a cámaras de CTV o levantar barreras o bajar barreras. En el caso concreto, pues se da la casuística en autoridades portuarias de disponer de subsistemas aislados, pero no de un bus que interconecte todos los subsistemas. Y luego el grado de sofisticación, en función de la necesidad del puerto, responde a necesidades más o menos críticas. En el caso que nos ocupaba, pues se trata de integrar todos los puntos de controles de acceso, de embeber planes de supervisión, de hacer el factor nuclear de la plataforma es su capacidad de interconexión con otras plataformas de negocio del puerto, que permite, por ejemplo, eso no he tenido tiempo de extenderme, que ese pronóstico de calidad del aire en alta resolución esté basado en correlar los planes de operativa portuaria que se recogen en otras herramientas con un modelado de muy alta resolución de la orografía del puerto y un modelado con campañas de medida de la operativa portuaria con diferentes tipos de materiales y de actividades de carga y descarga. Entonces, en función de los niveles de necesidades del puerto, la plataforma pues presenta desde grados de síntesis a grados, por supuesto, de disponibilidad en dispositivo móvil, a generación de informes, a registro de toda una serie de actividades que se pueden entender más o menos revolucionarias pues aisladamente. La realidad de las cosas es que en bastantes clientes, no solo de autoridades portuarias, sino de otros sectores, porque obviamente la plataforma aplica autoridades portuarias como otro tipo de instalación. La necesidad de sintetizar varios subsistemas en una vista común, de facilitar una visión web responsive, de integrarse con otros elementos de plataformas de la compañía y de facilitar un desarrollo de pantallas ad hoc relativamente rápido, es bien apreciada. Entonces, en ese sentido, obviamente no hemos venido aquí a presentar investigación de fase revolucionaria, sino a presentar una aplicación tecnológica no necesariamente digamos disruptiva, pero que en el día a día de los puertos, y esa es nuestra misión, facilita una operativa que hasta ahora estaba penalizada pues, por la dispersión de sistemas, por una noción
A veces lo tecnológico lo que habilita son transformaciones que son, digamos, de tipo organizativo. Pues sentar en la mesa a todos los diferentes departamentos que hasta ahora tenían una visión, digamos, propietaria o compartimentada de sus responsabilidades, compartición de datos, abrir esos datos a la ciudad y extensiones que tenemos previstas con autoridades portuarias una vez se haya puesto a su disposición esa arquitectura base que permite a partir de ahí ir colgando otras cosas y generando ideas. No sé si con esto respondo un poco lo que se preguntaba. Gracias. A ver, en la pregunta que iba para los tres, mi opinión al respecto entre simulación, ¿no? Porque yo creo que hay una diferencia básica, no sé si estaremos todos de acuerdo con ella. Simular es modelar matemáticamente, sobre base de funciones matemáticas, una función física, ¿no? Y cuando, por ejemplo, simulamos maniobras de buques, pues sabemos cómo se mueve el buque, lo programamos y vemos qué pasa. Yo creo que la gran diferencia con lo que es economía 4.0 es la predicción. Y yo creo que una cosa es simulación y otra cosa es predicción. Sobre la base de administrar datos sensorizados durante mucho tiempo, y de eso se trata el Big Data, entre otras cosas, lo que queremos hacer es ver qué pasará en función de la experiencia que hemos tenido. Y por tanto, para mí es muy diferente simular que predecir. Yo creo que eso es la gran aportación que aporta. Ahora somos capaces de tener muchos datos y somos capaces de gestionarlos. Por ejemplo, pues si somos capaces de saber las trayectorias de los buques en los puertos de entrada y en función del viento, en función de si tiene remolque o no tiene remolque, en función de muchos parámetros, pues podemos saber en función cuando se producen las mismas condiciones climáticas, con el mismo tamaño de buque, con las mismas hélices o tipo de maniobrabilidad, pues sabemos cómo va a responder el buque. Por tanto, no estamos simulando, sino que estamos prediciendo. Y yo creo que esa es la gran diferencia que aporta la nueva economía a eso. No sé si estás de acuerdo. Sí, por supuesto, en línea y en línea con lo que he comentado antes. Es decir, en Industria 4.0 lo que estamos hablando es que tenemos cantidades ingentes de datos, internas, externas, propias, y tenemos históricos, y eso nos permite hacer simulaciones. Tengo un cliente en el sector retail que me planteó un reto parecido, es decir, a la hora de mover sus mercancías me dice, yo tengo un problema, y es que yo sé que si mis mercancías que van al Reino Unido, que pasan por el túnel del Eurostar, pasan después de las 11 de la mañana, llegan tarde. Si pasan antes de las 11 de la mañana, llegan a tiempo. Yo quiero un sistema que sea capaz de predecirme cosas así. Y lo que hemos cogido ha sido todo el histórico de los transportes, pero informaciones externas. Y ahí viene el Big Data, que muchas veces tampoco sabemos exactamente dónde llega el análisis, pero informaciones externas, informaciones del tiempo, de todo. Y lo hemos metido en la coctelera. Y una de las primeras conclusiones que hemos sacado es que efectivamente, si pasan después de las 11 llegan tarde. Con lo cual, empezamos a hacer ese tipo de escenarios, ese tipo de análisis con el histórico, pero hacer predicciones de qué ocurre en cada uno de los casos. Y evidentemente, cuanto más datos tengamos, más precisa será la predicción y más podemos caracterizarlos. Pero que estamos en un punto, y ligando con tu primera pregunta, ¿qué ha cambiado? Y es que ahora se ha banalizado mucho más la tecnología. Tenemos muchísima más información, es mucho más económica, con lo cual eso nos permite sensorizar de todo y obtener mucho más datos que también ahora podemos procesar de un modo mucho más masivo y obtener informaciones mucho más fiables. Buenos días, gracias por sus ponencias. Soy Javier Viñas de Ferrovial. Una paradoja en cuanto a la famosa Industria 4.0. Quería repetirle al señor Llorca la siguiente pregunta. El puerto de Algeciras, uno de los puertos más significativos de este país, tanto en tráfico de personas como mercancías, al día de hoy tiene una vía férrea construida en 1892. Una vía férrea. Pienso que es fundamental, ¿no? El mover la mercancía es crítico en este sector, ¿no? Nos preocupamos de la Industria 4.0 y todavía pues tenemos una vía férrea que se fomentó gracias a los empresarios gibraltareños que querían sacar su mercancía en 1892. Yo pienso que es un principal problema para después hablar de lo siguiente, que es la Industria 4.0.
¿Qué opina al respecto como representante de Usted me hace una pregunta que en el ámbito que me muevo yo ahora no ha lugar. Es decir, yo en este momento no tengo una actividad política y por tanto puedo dar mi opinión específica sobre lo que representa. Y yo creo que el ferrocarril es un elemento fundamental para la buena articulación de la cadena logística y fundamentalmente en este país. Yo creo que el sistema portuario en general ha hecho una apuesta decidida por contribuir en base a los recursos que dispone a que pueda haber en el ámbito digamos, de sus capacidades digamos, potenciar el tráfico de ferrocarril de mercancías en este país. Si yo ocupara otro puesto le diría otras cosas, pero no ahora. Vamos ya con la última y pasamos a tomar el café, que yo creo que todos lo agradeceremos. Hola, buenos días. Soy Miguel Montesinos, de Prodevelo. A mí me encanta ver cómo todas las autoridades portuarias están invirtiendo en innovación cada vez más, viviendo la estrategia a lo largo de muchos años. Por la información que yo tengo actualmente, aparte de Valencia y Barcelona, les he preguntado, pero no lo tienen bien medido, Algeciras está invirtiendo, me puede corregir Paco si me equivoco, cerca del 10-15% de la inversión total que hace la autoridad portuaria en temas de innovación, lo cual es súper relevante. Si nos vamos un paso más allá, Rotterdam está cerca del 20%. Singapur, que es el puerto top mundial, cerca del 25% de su innovación global, o sea, de su inversión global. ¿Tenemos cifras del sistema portuario español en su conjunto? ¿Qué porcentaje está invirtiendo en estos temas? Yo creo que hay una enorme dispersión. Hay puertos con una gran sensibilidad a los temas de innovación y otros puertos que por sus tamaños, etcétera, etcétera, pues tienen menos capacidades. Hay puertos que tienen muy poca estructura de personal, ¿no? No todos los puertos son Barcelona. Ya les gustaría a todos los puertos ser Barcelona, ¿no? Bastantes polémicas hemos tenido históricamente por las dotaciones de personal de unos puertos respecto a otros. Por ejemplo, Algeciras es un puerto con una estructura de personal muy pequeña. Yo creo que en general todos los puertos tienen sensibilidades de innovación. Otra cosa es que las puedan llevar a cabo o no. Y yo creo que las estrategias de innovación abierta son un buen camino para llevar estrategias en estructuras en que no haya, digamos, mucho personal interno y además muy especializado en este sentido. Yo creo que tendría que haber, desde mi punto de vista, una asignación específica de fondos para I+D+I en cada uno de los puertos y llegar a cantidades diferentes. De todas formas, los modelos que tiene cada puerto son diferentes, ¿no? Y por tanto, yo creo que también hay una cultura sobre la innovación que no solamente de los puertos, es de todo el país, ¿no? Yo creo que cada vez hay más sensibilidad en las grandes corporaciones en que se haga innovación y particularmente innovación abierta, y yo creo que ese es un buen camino para dedicarlo. Bueno, pues en el fondo lo que pretende también es sensibilizar a aquellos puertos para que potencien su innovación. Yo lo que les digo a los puertos es una cosa muy sencilla en este momento. Mirad, vosotros estáis dando vuestro 1% del cash flow recurrente que tenéis para innovación. Moved vuestro ecosistema de innovación en vuestras zonas territoriales para que podáis, digamos, retener en vuestros territorios por lo menos la cantidad que aportáis al fondo. Yo creo que eso va a hacer, por lo menos es uno de los objetivos que pretendemos, que las autoridades portuarias con ese objetivo se asocien con emprendedores, incluso formen parte de equity en sociedades que se puedan crear y que generen una nueva dinámica que quizás los propios equipos internos pues no son capaces a veces de llevarlo a cabo. Miren, la media de edad del sistema portuario, si no recuerdo mal, está en 53 años. No es que diga que ahora, como nos llaman algunos, el otro día vino alguien de despacho y me llamó, los Silver tenéis mucho que aportar. Y dije, ¿qué soy? Silver. Me habían dicho senior, pero Silver nunca me lo habían llamado. Lo que quiero decir es que hay ya estructuras en la administración en general, pero también o particularmente las autoridades portuarias envejecidas, es decir, a uno le hablas de blockchain y primero hay que entender el blockchain, ¿no? Es decir, que es muy complicado a veces desde un punto de vista interno generar sensibilidades y no el día a día, porque la gente que trabaja en los puertos está más preocupada por el día a día, por las concesiones, por los problemas jurídicos, por ese tipo de cosas que no y esa sensibilidad la tenemos que crear entre todos y los emprendedores tienen que ayudar y todos tienen que ayudar. Yo creo que
que el camino hacia la innovación abierta es el único camino posible en la estructura que tenemos en ese momento. Y yo creo, repito, que va a ser un camino para que todas las autoridades portuarias generen productos que ayuden a los Silver a sensibilizarse por la innovación. Bueno, muchas gracias a los ponentes por el respeto a los tiempos y porque ha ido todo muy bien, muy acorde con lo previsto. Me gustaría resaltar, antes de pasar al café, en 2 minutos, algunos titulares, para mí, titulares del ratito este que llevamos esta mañana. Pues uno de ellos, que no es que sea una novedad, porque yo creo que todos los que estamos aquí ya lo conocíamos, que es el Fondo de Puertos 4.0. Otro de ellos es el foco en la predicción, y por ahí va el ser 4.0, la diferencia respecto a no serlo, y el foco en el manejo del dato, no tanto en la automatización de procesos, porque yo creo que eso ya está superado, lo cual no quiere decir que esté 100% implantado en todas partes, pero sí superado conceptualmente. Y el último titular, que casi es el que más me ha gustado, quizás porque sea el último, es lo que acaba de decir José Llorca. Entonces, los que estamos en Madrid y en las zonas centrales de España, es posible que no nos comamos mucho en este plan de innovación. Pero bueno, vamos a ver cómo podemos hacer una deslocalización a algún sitio costero para poder estar cerca de un puerto y estar en esos ecosistemas tal como lo ha definido ahora. Y nada más, vamos a tomar un café.